Padre, aquí estamos una vez más, porque tú nos has enseñado principios, tú nos enseñas valores, tú nos enseñas, Señor, a vivir de tal manera que aún contradiga al pensamiento humano. Señor, gracias, porque tú nos has provisto de algo hermoso que es tu iglesia. Y tú has hecho de nosotros, Señor, tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Queremos aprender más y mejor sobre esto y tú te uses de tu hijo Walter para este propósito, Señor. Que tu unción esté en la administración de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente acá y, como decían mis hermanos, de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, antes de empezar, me gustaría darles un abrazo muy cariñoso a todos los papás. Que el Señor bendiga, fortalezca sus vidas, que nos dé mucha gracia para ser proveedores, así como en lo espiritual, también en lo material, que nos dé mucha prudencia, mucha gracia para con las esposas, con los hijos, ¿verdad? Un abrazo muy cariñoso. El Señor honre sus vidas, hermanos. Les cuento que en la Iglesia del Alto han propuesto hoy honrar a los papás. Y bueno, no pude estar allí, pero está mi pastor, mi papá espiritual, que es Johnny, está allí justamente. Y las esposas decían, normalmente el día de la mamá se hace hartas cosas para la mamá, ¿verdad? ¿Y qué de aquel que es cabeza de la familia? Y han propuesto honrar a los papás en el alto, y bueno, se reconociendo que el Señor les ha puesto allí. De igual manera, varones, sean honrados delante del Señor en este día. Y también hacer extensible esto a las mamás que fungen también de papás. Señor les dé mucha fortaleza y gracia para seguir adelante. Un abrazo muy fuerte, muy cariñoso. Bien, como decía nuestro hermano David, lo que nos toca compartir en este día, vamos a continuar, es el tema de la iglesia, ¿cierto? Y bueno, la forma en la que él oraba decía, Señor, tú nos has hecho tu iglesia. Y la porción que nos toca compartir hoy día es el libro de Efesios, el capítulo 4. Quisiera pedirles que vayamos allí para poder ver esta porción. ¿Lo tienen ya? Es muy interesante cuando empecé a leer el libro de Efesios 4, no pude continuar sin antes volver atrás y poder ver los capítulos anteriores. Y es interesante cómo es que esta porción, este libro, podría dividirse en dos partes. Una porción del capítulo 1 al capítulo 3, en la cual nos habla acerca del aspecto doctrinal de la enseñanza que Pablo le dio a la iglesia respecto de la obra del Señor Jesucristo, en la cual afirma la posición en la cual el Señor ha puesto al creyente, reitero, en la cual el Señor ha puesto al creyente. Y Efesios 4:1 para adelante nos habla acerca de cuál es nuestra responsabilidad. Nos está alentando a llevar una vida práctica, una vida ética, una vida acorde al lugar en el cual nos encontramos, ¿no? Y tal vez convenga que leamos del 4, vamos a leer del 1 al 6, más adelante viene el hermano Francisco con la otra porción, y dice así, ¿no? Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, eso nos está hablando de la posición en la cual nos encontramos actualmente todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. O dicho de otra manera, todos aquellos a los cuales el Señor se ha revelado y nos ha concedido creer en Él. Pero les decía, o sea, no puede pasar de esto sin antes el poder revisar los versículos anteriores, ¿no? Y cuando hablamos de la iglesia, hay algo que, bueno, cambió en mí y después me di cuenta que era una equivocación de parte mía. Cuando uno da el testimonio acerca de haber conocido al Señor, cuando yo me convertí. Esa es la expresión más común en nosotros, ¿verdad? Oye, un momento en el que, hermano, he decidido irme a los hermanos, ¿no? He decidido seguir el camino de la fe. Y de pronto empecé a meditar en eso y dice, ¿será esto así, hermanos? ¿Ustedes creen que es así? ¿No? Porque si el hombre fuera capaz de tomar una sola decisión para alcanzar su salvación, por demás murió el Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Verdad? O sea, una evidencia de la incapacidad absoluta del hombre de acercarse a Dios por sí mismo es el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, esto me llevó a reflexionar acerca de esto. Dije, esto no es verdad. A veces hasta parece arrogancia, porque eso es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? El ser jactanciosos, el sacar pecho por lo que hacemos, es parte de nuestra naturaleza. Y es necesario, digamos, poder exponer este asunto. Y cuando empecé a ver el capítulo 1, 2 y 3, y justamente en sus boletines tienen algunas palabras, y espero que ustedes me ayuden con el significado de cada una de ellas, las cuales me ayudaron a entender, digamos, que la salvación de Dios es por gracia. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de que Dios ha hecho absolutamente toda la obra para que cada uno de nosotros seamos salvos. No hemos hecho absolutamente nada para lograr la salvación, aunque erróneamente hay una postura en la que dice, Dios puso la gracia y yo la fe. ¿Han escuchado esto? Eso es erróneo, hermanos, es erróneo. O sea, eso sería seguir alimentando la jactancia nuestra de en un momento dado pensar que yo he sido el que ha dicho el sí para ser salvo, por lo tanto podría constituirme en socio de mi salvación. Gracias, hermano. Y no es así. Cuando hablamos de la salvación por gracia, es que Dios lo hizo todo. Y justamente empecé a meditar algunas palabras. O sea, tienen permiso para hablar en este día, hermanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos el capítulo 1 de Efesios, tenemos en el versículo 4 algunas palabras, como dice, según Él nos escogió. ¿Alguien podría decirme qué significa escogió? O cuando Dios escoge. ¿Perdón, más fuerte? Apartó. Escoger, sí. Elegir, sí. Cuando hablamos de nos escogió, ¿cuándo nos escogió Dios? La Biblia dice antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Antes. Cuando uno hace, digamos, un mapa cronológico, llega un momento en el que en el Génesis 1 nos habla acerca de la creación del mundo y digamos hasta la época actual. Pero antes de eso Dios ya existía, ¿cierto? Y antes de que Dios empiece a crear, Dios ya escogió. O sea, tal vez aquello no entre en mi mente porque yo cuento desde el Génesis 1 la creación del hombre, pero no puedo contar más allá porque mi mente es finita e incapaz de entender a cabalidad la eternidad de Dios. Pero en esa eternidad Dios escogió. ¿Ah? Antes de que hubiera género humano, antes de que haya bisabuelos o abuelos o papás, Dios ya nos había escogido. Entonces, podríamos decir que es elegir antes, ¿verdad? O tomar para uno mismo. O sea, Dios nos eligió ¿desde cuándo? Esto me llevaba a pensar, si Dios me eligió desde ese entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Cuándo es que yo puedo decir? Yo dije que sí, hoy hice algo para recibir esta salvación. Fue obra por completo de Dios. Hay otra palabra también que menciona ahí y dice predestinados. Antes de que vayamos al significado de predestinados, quisiera poner esta palabra junto a la de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ajá.
está hablando de que el interés, igual en el libro de Pedro nos habla que el corazón de Dios es que todos seamos salvos, ¿cierto? Y Él proveyó el medio para que todo el género humano sea salvo, que es a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de predestinación, ya hemos puesto, creo, un contexto para evitar que nuestra mente nos lleve a pensar una doctrina errada, ¿verdad? ¿Qué significa predestinados, hermanos? A ver, ustedes que son capísimos en estudio, díganme qué es. ¿Ah? Sí. Podríamos decir que significa elegir antes o tomar para uno mismo, ¿cierto? O sea, perdón, determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Así Dios en su soberanía, así como Él escogió, también Él predestinó para salvación, ¿verdad? Entonces, yo seguía meditando estas cosas así. ¿Dónde está la jactancia en la cual Él puede decir, yo me convertí? O sea, y empecé a pensar, si bien esto puede expresar el momento en que hemos conocido al Señor, no es el momento en que yo como persona decidí seguir al Señor, ¿cierto? Aún hay otra palabra que nos habla de adoptados. ¿Quiénes son adoptados, hermanos? Aquellos que no tienen familia, ¿verdad? ¿No? En nuestro medio hay niños que están en algunas casas, y por la misericordia de Dios hay algunos papás que los recogen y los llevan a sus hogares. Ahora, para esto, yo me ponía a pensar en algo, o sea, ¿quién adopta a una persona dándole el derecho de ser un hijo propio? Le da el derecho de los hijos propios. Es alguien al cual se debe amar más que a los propios hermanos, ¿se dan cuenta? Porque le vamos a dar el lugar de mi hijo. Cuando pase algo conmigo, él va a ser heredero de los bienes. Entonces, para adoptar a alguien, en verdad se necesita amar más que aquellos que son de nuestra propia carne, ¿no? Entonces, Dios nos adoptó a pesar de saber cómo éramos o cómo íbamos a ser, porque Él es el Alfa y el Omega, Él conoce absolutamente el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Y a Él, como dice en este mismo libro, nos llamó, nos salvó, porque así le plació hacerlo. Fue el deseo de su corazón, y para tomar esta decisión no me dio absolutamente nada de lo cual nosotros podamos hacer o decir. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante esto, o sea, si Él tomó la decisión de ofrecer salvación al hombre, es porque fue de su voluntad. Él decidió hacerlo. Entonces, no hay lugar para que el hombre pueda jactarse de esta manera. Otro de los aspectos, hay otra palabra en el versículo 7 que habla de redención. ¿Qué significa redención? Ajá, es un sacrificio, ¿verdad? Cuando hablamos de redención, perdón, estamos hablando de la liberación a cambio de un rescate, ¿cierto? Especialmente de comprar un esclavo con vistas a otorgarle libertad. Esta última palabra me da a entender que aquel que necesitaba ser redimido por el Señor Jesucristo estaba esclavo ¿de qué, hermanos? Del pecado, ¿cierto? No había hombre libre, todos éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Entonces, todas estas palabras me llevan, digamos, a entender que la obra de salvación ha sido hecha por gracia, ¿no? Y en esta obra, también el versículo 13 nos habla de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hay otras expresiones como que Él nos da un espíritu de sabiduría, y hay cosas en las que cuando uno medita, digamos, uno en el contexto y en el significado de algunas palabras, en los capítulos 1 y 2 en especial, nos dan a entender que la obra de salvación ha sido hecha por el Señor Jesucristo por completo. No 99.99 y el 1% lo dije yo, no, absolutamente todo por el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la salvación por gracia, lo cual nos describe justo en Efesios 2:8 adelante, hermanos. Si es que podemos leer esta porción, dice, ¿no? Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra dice que somos salvos
por gracia. O sea, vamos a entender esto. Es por gracia, por medio de la fe, y esto no de ustedes, dice la palabra, ¿no? Entonces, es cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? Tendemos a recibir algo que no merecíamos. Estamos entendiendo que hemos recibido algo para lo cual nosotros no hemos hecho mérito alguno. Entonces, cuando hablamos de gracia, podemos poner frente a esto los méritos del hombre, el mérito nuestro, frente al regalo de Dios. Entonces, Dios en su gracia nos ofreció salvación, no habiendo en nosotros absolutamente ningún mérito para este propósito. Entonces, también hay otra palabra que podemos relacionar. Cuando hablamos de misericordia, por ejemplo, ¿cuándo pedimos misericordia? Cuando estamos en necesidad. Cuando hablamos de misericordia, la otra parte sería el pecador. ¿Quién necesita de misericordia de Dios? El pecador. ¿Quién necesita de gracia del Señor? Aquel que es incapaz de anteponer sus méritos delante de Dios para alcanzar algo de parte de Él. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿No? ¿Sí? Ahora, entonces cuando hablamos de gracia, podemos entender que Dios atribuye méritos donde no los hay. De otra manera no recibimos la salvación, ¿verdad? Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando donde hay perdón. Y la misericordia de Dios es que no nos da conforme a lo que merecemos. Estamos en un tiempo en nuestra nación está muy en boga el pedir justicia, ¿verdad? Creo que nosotros no pedimos aquello, porque de lo contrario seríamos pasibles a recibir exactamente lo que merecemos de parte de Dios. Pero a diferencia de eso, lo que hacemos es pedir misericordia, ¿verdad? Entonces, entendemos que la salvación es por gracia. Y aún hay otras porciones bíblicas, si vemos Juan 15, 16, por ejemplo, en la cual el Señor Jesucristo dijo, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí. Esto es una afirmación categórica de parte del Señor en la cual me hace saber que yo no fui el que buscó, yo no me convertí, yo no decidí ir a la iglesia, yo no decidí seguir al Señor, hermanos. Fue Él el que obró para este propósito en mi vida. ¿Se dan cuenta? Hay otra porción en Juan 6, 44, en la que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y los absolutos de la Escritura no son los relativos que nuestra sociedad maneja, hermanos. Es así siempre y cuando sea de esta manera. Y si no, cambiamos los valores en nuestro medio. Pero delante de Dios, los absolutos cuando dicen ninguno, es ninguno, pues. No hay ni siquiera medio ni uno, es ninguno. Entonces, esto nos ayuda a ver cada vez más de que la salvación de Dios en favor de los hombres es por gracia. ¿Amén? Es por gracia. Entonces, si esta salvación, ha sido hecha por gracia, y esto es solamente algo que puede otorgarse a los pecadores, entonces nos lleva a concluir de que somos salvos por gracia. Es Dios el proveedor de la salvación. Es Dios el que obró en el corazón nuestro para llevarnos a Dios. Por gracia son salvos, por medio de la fe. ¿Cómo concluye esta porción? Y esto no de vosotros. O sea, no es de ustedes, no hay nada en nosotros que nos haya llevado a alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, esto es importante que entendamos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando justamente vamos a entrar al capítulo 4, hemos de ver dónde estamos. El tema se ha dicho que es la iglesia. Entonces tenemos que aprender a ver dónde exactamente estamos y quiénes somos, ¿verdad? Cuando hablamos de salvos por gracia es de que ¿dónde estábamos antes? Como dicen en el mismo Efesios, estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin Cristo, estábamos perdidos allá. Camino a una eternidad sin Cristo, ¿cierto? Pero cuando al Señor le plació salvarnos, ¿qué es lo que hizo inmediatamente Él? ¿Dónde nos unió? A la iglesia. A la iglesia, hermanos. Ahora, aquí hay otro dilema, ¿no?
Dios sabe, hermanos, y lo digo con mucho temor en mi corazón y con mucho amor, ¿cuántos de los que estamos aquí verdaderamente somos parte de la iglesia? Esto es duro, ¿verdad? El otro día hablaba con los jovencitos y les decía, ¿por qué piensas que eres cristiano o hijo de Dios? Bueno, ellos han crecido, años que asisten a la iglesia, son llevados por los papás, ¿no? Les dije, es hijo de Dios aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor, en el cual ha sido llevado a reconocer su necesidad de un Salvador, de su pecaminosidad, razón por la cual le ha pedido perdón al Señor, ha encomendado su vida en las manos de aquel que es capaz de llevarnos para bien, ¿no? Entonces, ustedes, solo Dios sabe si son hijos de Dios o no, porque el hecho de venir a la iglesia no los hace hijos de Dios. Como una vez dijo Josué Irion, el que estés en un garaje no hace de ti un Mercedes-Benz. ¿No? El que estés en la iglesia, hermano, no significa que seas hijo de Dios, si es que tu corazón no ha sido cautivado por el Señor, sino hay una revelación de Dios acerca de nuestra condición, la que nos ha llevado a reconocer que necesitamos de Él, y hemos tenido un encuentro con Él, ¿no? Y la promesa de Él es que nos ha dado su Espíritu Santo, el cual va obrando en la vida del creyente, y una evidencia de ser un hijo de Dios es que vamos en una transformación constante, unos más que otros, pero transformación, ¿se dan cuenta? Pero si nuestra vida está siendo la misma desde hace tiempo, por mucha asistencia a la iglesia, yo creo que tendremos que aprender a meditar acerca de quiénes somos y dónde estamos. Podemos estar en medio de personas, sí, y ustedes me van a dar la razón. ¿Cuántas personas vienen los domingos, por ejemplo, y se van de la iglesia gozosos, con paz en su corazón, prometiendo volver incluso y seguir el camino del Señor? Y no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Hay el deseo, hay el anhelo, pero hay la total incapacidad de seguir sus propósitos porque no han conocido al Salvador. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que acontece generalmente, hermanos. ¿Cuántas familias hemos buscado? Y no hay, o sea, han encontrado algo lindo, sí, pero no han encontrado al Salvador. Entonces, es un aspecto, les digo, importante para nosotros, el que podamos determinar dónde estamos. Porque la iglesia del Señor, como dijo el hermano Jorge cuando empezó, es el grupo de todos los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Eso es lo que dijo hace 3 semanas el hermano Jorge, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia del Señor. No es un lugar físico, o sea, está compuesta por aquellos que hemos creído en Él, o sea, que hemos recibido una revelación de parte de Dios. Entonces, esa es la iglesia. Entonces, cuando uno se pone a meditar, ¿dónde estoy? ¿No? Es que entiendo que estando yo alejado del Señor en el mundo, sin esperanza, sin Cristo, es como que estaba a este lugar. Y el Señor en su misericordia tomó mi vida y la trajo y la introdujo en la iglesia, me dio una nueva posición en Cristo. Soy parte de la iglesia, ahora soy parte de la iglesia. Y allí es que yo debo aprender a vivir de la manera apropiada. Y eso es lo que justamente se refiere el libro de Efesios del 4:1 al 6, ¿no? O sea, les decía que esta, de 4 adelante es la parte práctica. Vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando tengan la oportunidad van a leer el libro de Hechos 18 al 20, él se tomó varios años en enseñarles a las iglesias de Asia el evangelio, acerca de las buenas nuevas de Dios, ¿cierto? Entonces les enseñó, estuvo 5 años y algo más con ellos, hablándoles de estas verdades para que ellos estén totalmente claros acerca de la obra del Señor Jesucristo y acerca de dónde están ahora, ¿no? ¿Dónde están ahora? Y eso es lo mismo para nosotros. En pleno siglo XXI, la Escritura nos lleva a meditar acerca de dónde estamos. Y yo sé, espero que todos hayan leído el libro de Nehemías, por ejemplo, cuando él estaba en Susa, ¿verdad? Él se enteró de que el pueblo suyo estaba en gran mal y afrenta y fue comisionado para reconstruir los muros. ¿Qué es lo que hizo primeramente Nehemías cuando llegó a Jerusalén? No dijo a lo que venía, porque él fue comisionado por el rey Artajerjes para levantar los muros. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Salió de su casa, ¿no?
Sí, una vez llegado a Jerusalén, antes oró, ¿verdad? Una vez llegado a Jerusalén, él recorrió absolutamente toda Jerusalén para saber en la condición en que ésta se encontraba, ¿verdad? Llegó un momento en el que él iba en su caballo, no pudo pasar su caballo, se bajó del caballo y continuó a pie. ¿Qué es lo que hizo? Observó, ¿verdad? Observó dónde estaba, cómo estaba aquella ciudad, o sea, se tomó su tiempo para observar, ¿no? Y yo veo que la palabra justamente pretende, o sea, desea ubicarnos de esta manera a nosotros los creyentes respecto de la iglesia, hermanos. Hemos entendido que estamos en ella por gracia. Fue el Señor Jesucristo quien nos introdujo en ella y nos dio una nueva posición. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Estamos bien, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sigamos. Ahora miren lo que dice en Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Este preso, lo menciona en el capítulo 3, en el cual Pablo expresa lo que está viviendo por causa de la fidelidad a Dios. Él estaba viviendo dignamente de aquel que lo llamó, ¿cierto? O sea, Pablo no estaba ahí accidentalmente. Dios le habló con precisión acerca de lo que iba a pasar con él, pero él, en su fidelidad, en su amor al Señor, prosiguió, ¿verdad? No se detuvo, o sea, Pablo no se quejó por las circunstancias en las cuales él vivía, más por el contrario, usó esto para bien del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando Pablo nos dice, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación, dignos del llamamiento con el cual fueron llamados, es como que, tal vez contarles algo. Bueno, ya mi cuñado partió hace varios años, pero una vez conversando con él, me dice, ¿sabes qué? Cuando voy a algún lugar, a veces lo llevaba a uno y otro lugar, él decía, lo que hago es sentarme a la mesa y esperar que los otros empiecen a comer primero para yo saber qué hacer. Y ahí me contó, ¿no? Bueno, en casa normalmente tenemos, ¿cuántos cubiertos en la mesa? Hasta 4, ¿verdad? Pero a veces vamos a algún lugar y nos ponen 3 cuchillos, 3 tenedores, 2 cucharas, cucharillas y uno, ¿qué pasa? ¿Esto es para medir mi fuerza o qué? O el tamaño de la carne más o menos, ¿no? No, es que uno tiene que aprender a usar estos cubiertos, ¿no? Y comúnmente no los usamos, pero en unos lugares sí los ponen en la mesa. Entonces lo que hacía él era observar. O sea, ya, entonces para la sopa es esta debe tener otro objetivo, digamos, ¿no? Entonces, él hacía esto. Y nosotros tenemos también que aprender a vivir de esta manera. O sea, ¿dónde estamos ahora, hermanos? Somos parte de la iglesia. Estamos en Cristo. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir acorde a aquel que nos llamó, de una manera apropiada, de una manera digna, de una manera que honre a aquel que nos llamó, hermanos. Y yo debo reconocer que le doy gracias a Dios de ser parte de su iglesia, pero aún hay cosas en mí en las cuales el Señor tiene que trabajar y afectan la vida de la iglesia, hermanos, sí. Entonces, yo tengo que aprender a ver dónde estoy, ¿verdad? Y nos está exhortando a que nosotros andemos, o sea, cuando la Escritura habla de andar, se refiere a nuestra forma de caminar o a nuestro estilo de vida. Y todos nosotros hemos tenido un estilo de vida antes de llegar al Señor. Y aún en el Señor conservamos algo de ese estilo de vida. Y eso afecta, hermanos, a la iglesia. Entonces tenemos que aprender a vivir. Es como que ir al restaurante y agarrar la cuchara más grande. No, es la más chiquitita, no le toca a esa primero, ¿no? Y a veces nos comportamos así pues dentro de la iglesia. O sea, seguimos siendo nosotros, ¿no? Viviendo nuestro estilo de vida. Pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo al lugar en el que nos encontramos. No que estemos viviendo, hermanos. Si se dan cuenta, cada vez necesitamos mayor transformación de parte del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. Entonces tenemos que andar. Ahora, el hermano Jorge también nos dijo, o sea, estamos ahora en la iglesia. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? ¿Ustedes creen que hay adornos en la iglesia? ¿Ah? Cuando el Señor nos llamó para salvación,
y para una vida de servicio. ¿Están de acuerdo conmigo? Para que seamos ministros. Hay una palabra que a muchos les encanta, ministerio, ¿verdad? O sea, no hay adornos en la iglesia, ¿o sí? O sea, a ver, voy a tratar de sacar una foto para ver si alguien se queda durante la semana en el salón. No hay adornos, ¿verdad? Esto significa que si somos parte de la iglesia, Dios nos ha puesto allí con un propósito. Y el hermano Jorge nos dijo justamente de adorar al Señor, ¿cierto? Allí ejercer un ministerio a los creyentes para que haya un mayor crecimiento. Y también un ministerio al mundo, la evangelización y la obra de misericordia. Entonces, si estamos en el Señor y nos han expuesto que el propósito de la iglesia son estos tres aspectos, nosotros tenemos que empezar a meditar en esto. Yo como parte de la iglesia no soy adorno, no hay mancos en el reino de Dios, ¿verdad? Todos somos aptos para servir al Señor. Entendiendo esto, hermanos. O sea, cuando nosotros hemos conocido al Señor, hay una promesa para los creyentes. ¿Cuál es? La promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios nos regaló juntamente con el Espíritu Santo? ¿Podrían describir el fruto del Espíritu Santo, por ejemplo? ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, o templanza, que traduce la Reina Valera, ¿verdad? Esas características, llamémosle así, han venido a nosotros juntamente con el Espíritu Santo. Esto vale decir que cuando Dios me introdujo a su iglesia, Él me dio los recursos necesarios para que yo pueda cumplir las demandas suyas, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice, anden como es digno de la vocación de aquel que los ha llamado, es que no está pidiendo que nosotros nos esforcemos en llevar una vida como hijos de Dios en su iglesia. Él nos ha dado los medios suficientes para que cada uno de nosotros lleve esa vida demandada de parte de Dios para nosotros, ¿no? Y ahí es donde justamente el apóstol pasa al segundo versículo. ¿Y cómo es que debemos conducirnos en la iglesia? Con toda humildad, con toda mansedumbre. Y esta es la parte más crítica, hermanos. Les cuento que en cuanto yo entré aquí tuve que pedir perdón por mi falta de humildad. Sí, hermanos. O sea, es un tema difícil muchas veces para nosotros, por cuanto tiene que ver con lo que somos, con nuestro carácter, con nuestro viejo hombre, ¿cierto? Con nuestro viejo hombre. Entonces, cuando el Señor nos exhorta ahí, dice, con toda humildad, recordemos lo que hemos dicho antes, el Señor nos ha dado el fruto de su Espíritu Santo. Y juntamente con él, ¿qué es lo que venía? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿qué? Mansedumbre. Ya, entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos gastando lo suyo. Gastando lo suyo. Eso es lo que Dios quiere, que gastemos aquello que Él nos ha dado. Y muchas veces nuestra oración, Señor, dame paciencia, Señor, dame fortaleza, Señor, dame fe. ¿Será correcta o apropiada esta oración? No la es, pues, hermanos. Es como que teniendo algo aquí adentro, la provisión, le diga, dame, ¿y eso? ¿No? ¿Y eso por qué no usas? Sí, hermanos. O sea, voy a aprovechar en contarles un testimonio. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando el Señor nos llamó a las misiones, dijimos que sí, no sé qué pasó. Pues resulta que mi esposa empezó a convulsionar. Marta, no sé, todos yo creo que conocen a Martita. Fue en la mañana, me llamaron, como que reaccionó, me llamaron en la tarde y ya me la llamaron, salí del banco y la llevé al hospital. Llegamos al hospital y allí pensaron que era alguna de las damitas más que estaban manipulando en casa, le dieron un calmante y la despacharon otra vez. Y se puso la cosa muy crítica, y después de eso paramos en un hospital, en terapia intensiva, con su neurólogo, su cardiólogo, especialistas. Fueron unos días muy, muy duros. Y eso empecé a sopesar y finalmente acabé yendo al médico. Y el médico me dio pues pastillas para dormir, que es lo que generalmente hacen, ¿verdad? Y un día de esos Marta me dice, Walter, no tomes esas pastillas, me puede pasar algo y no te vas a dar ni cuenta. O sea, imagínense, yo durmiendo y a mi esposa podía haberle pasado algo porque su caso era muy crítico. Se le bajó la presión a 50 y una convulsión más, luego la guardaba.
Ese era el cuadro de mi esposa. Y me puse a reflexionar y a meditar. Empecé o sea, como que me quedé perplejo, o sea, el hecho de pueda pasar algo con ella estando a mi lado, yo ignorante de su realidad. Y me puse de rodillas, empecé a orar al Señor, y el Señor me dijo, mi paz te he dado. Y le dije, Señor, muchas gracias por tu paz. Y le agradecí por la paz del Señor. Y todo ese cuadro crítico que era fruto del estrés por la situación que estábamos pasando como familia, es como que se fue y hubo paz en mi corazón. Ahí aprendí que debo gastar lo que Dios me ha dado, debo usar lo que Dios me ha dado, hermanos. Sí. El otro día un hermano me manda un artículo y me dice, hermano, pastor, quisiera que lea esta parte y luego podamos conversar. Y eran 2 hojas de letra menudita. Leí una parte, pero tenía que hacer otras cosas y le devuelvo un mensaje y le digo, ¿sabes qué? Lo voy a leer con calma y lo compartimos el miércoles en la reunión, allí te espero más temprano. Y vuelve otra vez otro WhatsApp y me dice, hermano, mi peor enemiga es la paciencia, no tengo paciencia. Y le devolví otro WhatsApp y le dije, gasta lo que tienes. Y le referí Gálatas 5, 22 y 23. ¿No? El otro no entendía, o sea, ¿qué tenía que gastar? ¿No? Le dije, gasta pues lo que el Señor te ha dado. Nos ha dado el Espíritu Santo y juntamente con Él estas características suyas, ¿verdad? Cuando compartimos con este hermano, verdad, pues o sea, ¿cómo que no tengo paciencia? Sí, es parte del paquete del Espíritu Santo, ¿verdad? Es parte del paquete. Entonces, cuando el apóstol nos está alentando a esto, hermanos, a vivir con toda humildad, es a usar el paquete completo. Ahora vamos a entender esto, que ninguna característica del Espíritu Santo crece más que la otra. Yo amo tanto a Dios, pero soy tan impaciente. No, hermanos, es una unidad. Cuanto amo al Señor, tanto voy a amar a mis hermanos, y cada una de las cualidades van a ir creciendo, al lado de la otra, ¿no? Entonces, y eso es cuando el Señor nos dice, nos demanda con toda humildad, es de que está demandando que vivamos de esta manera dentro de la iglesia, hermanos, para no afectarla, para no ir en contra de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y se me fue el título. Ese es el título, perdón, la unidad de la iglesia. O sea, es la unidad del Espíritu la cual el Señor le dio a la iglesia y nosotros tenemos la responsabilidad de vivir, de conservarla, no de buscarla, no de crearla, sino simplemente de seguir en aquello que el Señor proveyó a la iglesia. Entonces, les decía, hablamos de este tema, es difícil para nosotros, hermanos. Es difícil para nuestro orgullo, para nuestro ego, para nuestro viejo hombre, hermanos, sí. Yo les voy a confesar algo. Yo tengo el hábito en la iglesia yo manejo el celular para escribir textos, anotes, anuncios, o sea, yo manejo constantemente el celular, porque antes andaba con el celular y la palma, ¿no? O antes el papelito, y luego se perdía el papelito y listo, se olvidó todo. Y de pronto el hermano Edgar, que está acá, estuve el anterior domingo, y bueno, él me vio manipular el celular, ¿no? Y me dice, hermano Walter, me dice, ¿ese es un tipo para adorar al Señor? Sí, le dije, en el tiempo de la alabanza, ¿no? Me dice, hermano Walter, tú no tienes que whatsappear en este tiempo. No, todavía no transformado al 100%, le dije, mientes. No estoy whatsappeando. Incluso me vas a sacarle fotografías, incluso la pantalla, le dije, ¿no? Porque a veces se equivocan en la fotografía y les digo, esto es lo que tienen que corregir a los de la alabanza. Saqué mi celular y estoy anotando estas cosas, anuncios y cosas, le dije así. Bueno, hoy día, la verdad es que pasó eso, no me fui en paz de la congregación, pero el Señor es fiel. Al entrar hoy, la segunda o tercera persona que me saluda es el hermano Edgar, y le pedí perdón por mi falta de humildad, ¿no? O sea, ese es un tema difícil para nosotros, hermanos. Muchas veces venimos a la iglesia pensando que es una taza de leche, ¿no? Algo tan sobrellevadero, donde aquí no hay problemas, no hay dificultades, todos son tiernos, amorosos, un pan de Dios, ¿cierto? Y cuanto más nos acercamos a alguien, le vamos conociendo sus cualidades, ¿no? Y esto a veces nos afecta. ¿Y cuál es nuestra reacción, hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿No?
Pues es cristiano, ¿cómo va a ser esto, no? Y de pronto tomamos la decisión de irnos a otro lado, ¿no? No me han mirado bien, no me han tomado en cuenta. Yo les he dicho esto y no han hecho aquello, ¿no? Me han mirado mal, ¿ah? ¿No? ¿Cómo dice la exhortación? Con toda humildad y mansedumbre, hermanos. Esa es la forma en la que tenemos que vivir dentro de la iglesia para no afectar la unidad de la iglesia, hermanos. Con toda mansedumbre, usando aquel recurso que el Señor nos ha dado por su Espíritu Santo en la relación cotidiana con todos nuestros hermanos. Y no solamente los que están aquí, con todos los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, esa es la exhortación que tenemos de parte del Señor en cuanto nosotros debemos vivir en la iglesia, en la iglesia. Es como que nos ha traído, cuando estábamos lejos del Señor, nos ha hecho parte de su iglesia. Ahora aquí tienes que aprender a vivir de la manera en la que se vive. No sé cuántos han visto, había una película hace años, El príncipe y el mendigo. En un momento dado se hicieron un cambio. El príncipe sabía cómo conducirse en la mesa, ¿cierto? Pero el mendigo no. ¿Qué es lo que hizo el mendigo cuando se sentó a la mesa? ¿Se acuerdan? Había un platito para que se lave las manos, ¿no? Él estaba de príncipe, agarró el platito, se tomó el agua, ¿no? ¿Qué hizo la corte? Seguir lo que hizo el rey, ¿no? Él no sabía cómo conducirse en el palacio. Seguramente si tenía varios cubiertos ahí, usó el que más cómodo le caía, no el que era apropiado. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que aprender a caminar en la iglesia, hermanos. No se vive a mi estilo, ¿no? No se expresa nuestro individualismo. Nuestro viejo hombre no debe expresarse en medio nuestro. Debemos gastar, mostrar aquello que el Señor nos ha concedido por su Espíritu Santo. Esa es la forma en la cual debemos vivir en la iglesia del Señor Jesucristo para no romper con la unidad del Espíritu que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Ven? Entonces, esa es la forma en la que nos está exhortando a que nosotros vivamos dentro de la iglesia. Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy altivo y soberbio. No, no dijo así, que soy manso y humilde es lo que dijo el Señor, hermanos. O sea, nuestro primer ejemplo es Él. Cuando lean estas porciones de Pablo, por ejemplo, cuando estuvo enseñando a la iglesia de Asia, él mismo dice, ustedes saben cómo me he conducido en medio de ustedes con toda humildad, dice Pablo, ¿no? O sea, el Señor mostrándonos su humildad. Ahora, ¿quién fue el hombre más manso de la tierra? Moisés, conocido el hombre. ¿Por qué? Por su humildad, por ser manso. ¿Y saben por qué él era manso? Porque se sometió a su Señor. Era un hombre fiel porque se sometió a su Señor. Era manso y fiel Moisés porque se sometió a su Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misma Escritura, nos enseña estas cosas con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros, dice, en amor. ¿Qué pasa con un motor si este circula sin aceite? Va a calentar, se va a poner al rojo vivo y se va a soldar y el auto no anda más, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo veo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos con paciencia, los unos a los otros en amor. El amor derramado en nuestros corazones, como dice Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si esto no está lubricando en medio de nuestra relación, hermanos, se hace difícil el soportarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué significará soportar, hermanos? ¿Alguien puede decirme qué es soportar? ¿Ah? Es sostener o llevar sobre sí una carga. Qué difícil es soportar eso, ¿no? Eso es soportar, y con paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Ah? ¿Qué hacía Jesús cuando le calumniaban? ¿Se enojaba? ¿Querían apedrearlo? ¿Querían despeñarlo? Se iba, ¿verdad? No se alteraba, no exponía su carnalidad, ¿no? Exponía su carácter. Entonces, vemos que
nos alienta a caminar en la iglesia con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, llevando una carga pesada que muchas veces está relacionado con otras personas, hermanos. Sí, o sea, ¿cuántos de nosotros expresamos el carácter del viejo hombre y esto nos afecta? De veras que nos afecta. Pero el Señor nos está alentando, exhortando a vivir de esta manera para no romper con la unidad del Espíritu que Él ha traído a la iglesia. Ahora, cuando expresamos la humildad, esta misma nos ayuda, digamos, a tratar con personas con respeto y consideración, considerándonos los unos a los otros como a mayores, dice la palabra, ¿no? Nuestra tendencia es a menospreciar al hermano. Nos pensamos más capísimos que él, ¿cierto? A reprender a los hermanos sin rencor, a amonestarles apropiadamente, a hablar de diferentes temas sin intolerancia, a encarar la verdad en amor, a enojarnos y no pecar, hermanos, a expresar nuestra desaprobación, nuestro enojo por cosas, pero sin pecar delante de Dios, ser amables y no ser débiles, ¿verdad? Esa es la humildad, esa es la forma en la que el Señor quiere que vivamos, sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios, como nos dice en Efesios 5:21. También nos alienta en Filipenses: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. Eso es expresar el carácter del Señor en nuestro cotidiano vivir dentro de la iglesia. Entonces esa es la forma en la que nosotros tenemos que vivir dentro de la iglesia, hermanos, ¿no? Y ahora, para amarnos, pues necesitamos paciencia, necesitamos nomás usar lo que Dios nos ha provisto. Hermanos, Dios no nos está pidiendo que gastemos algo que Él no nos ha dado, ¿verdad? Usa lo que tienes, gasta lo que te he dado, vive con los recursos en el lugar en el que estás, con que yo te he provisto por el Espíritu Santo. Esa es la vida. O sea, hermano Jorge nos ha dicho que la iglesia es espiritual, ¿se acuerda? Es espiritual. Y la iglesia tiene que reflejar la vida del Señor en nuestro cotidiano vivir. Entonces esa es la manera en la que el Señor nos alienta a esto, para guardar la unidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puede afectar la iglesia, hermanos? Nuestro individualismo, ¿verdad? Nos gusta ser las estrellas, pues, nos gusta ser el escuchado, ¿no? El ser reconocido, nos gusta, eso es carne nomás, pues, ¿no? Y me gusta cómo el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 3, 4, se los voy a leer, porque aun si son carnales, o sea, le está hablando a los carnalitos de la iglesia, ¿no? Dice, porque si aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, no son carnales, dice, ¿no? O sea, cuando veamos a algún hermanito que está dándole más lugar a sí mismo, es un carnalito, ¿no? Esto va en contra de la unidad de la iglesia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es más fuerte, es como que está haciendo una descripción, es como que hemos llegado al palacio y tenemos que aprender a observar cómo están las cosas allí. Nehemías fue a mirar los muros, ¿cierto? Estamos en la iglesia del Señor, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a aquel que nos llamó, y nuestra vida tiene que honrarle en nuestro cotidiano vivir, hermanos. Tenemos que mirar dónde estamos. Darnos cuenta, es como que ir al mercado y comer, ahí te dan comida con cuchara nomás, ¿no? E ir al restaurante, si vas al restaurante harías mal en usar solo la cuchara, ¿cierto? Tienes que usar los cubiertos, ¿no? A veces venimos a la iglesia y queremos vivir, así nomás soy yo, ¿verdad? No, ahí tienes que aprender a mirar dónde estamos. Tenemos que determinar quiénes somos, y ahora cuando hablamos de la iglesia, me gustó mucho esta porción cuando el Señor ora al Padre y le dice, Señor, que sean uno así como nosotros somos uno.
Hay otra parte de la Escritura que dice, aquel que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él, es uno con Él. Entonces todos los a los cuales el Señor nos ha concedido creer, hermanos, somos uno con Él. Y si yo soy uno con Él, y cada uno de los que estamos en este lugar es uno con Él, ¿qué podemos entonces concluir? Que todos nosotros somos uno. Uno en Él y uno los unos con los otros, ¿cierto? Eso es lo que somos, eso es ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, no hay lugar para el individualismo, no lo hay, hermanos. Somos los unos de los otros, porque el Señor así lo ha establecido en nuestras vidas. Entonces, allí es donde el Señor va exponiendo los versículos más adelante. Entonces, vemos cómo es que el creyente tiene que aprender a vivir en el reino de Dios, ¿no? Y de pronto describen 7 aspectos que los vamos a leer un poco de corrido. Dice, ¿no? El cuarto, estábamos en el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. O sea, ¿qué significará esta palabra solicitud? Diligencia, esfuerzo, cuidado, hermanos, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando habla del vínculo de la paz, es unida, amarrada a la paz que el Señor nos ha concedido por su Espíritu Santo, hermanos. Esa es la forma en la que tenemos que conducirnos en la iglesia del Señor. Con mucho cuidado, con diligencia, con esfuerzo, aportando cada uno de nosotros para conservar la unidad del Espíritu en la iglesia. Esa es la forma en la que tenemos que conducirnos en ella. Y les decía, ¿no? Y de pronto describe un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? O sea, está describiendo cómo es la iglesia, hermanos, cómo es la iglesia. Es como que Nehemías empezó a mirar a quien necesita más piedra, a quien necesita puerta, empezó a observar detalladamente lo que iba a hacer, ¿cierto? Y después comunicó al pueblo y todos juntos empezaron a trabajar y en 52 días reedificaron los muros y puertas de Jerusalén. Nosotros hemos de hacer lo mismo, hemos de aprender que en la iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo. Ya no somos muchos, ya no somos montón, somos uno en el Señor. Somos, como dice la palabra, un cuerpo, nos dice, ¿no? Entonces, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de un espíritu. No son varios espíritus. Me llamó mucho la atención cuando mi hija, a propósito voy a ser nuevamente abuelo, ¿no? Le organizaron un baby shower. Y bueno, ahí las personas expresan sus mejores deseos, ¿no? Y de pronto uno, que Diosito te bendiga, que el sublime te bendiga. Yo empecé a escuchar aquello, dije, no estamos hablando del mismo Dios en este lugar. No estamos hablando del mismo Dios. No es el mismo espíritu del cual estamos hablando. Porque unos eran gnósticos, otros eran católicos, ¿no? No es el mismo espíritu, hermanos, no es. Y muchas veces tenemos que reconocer que en la iglesia del Señor hay un solo espíritu y es el suyo, ¿no? Somos un cuerpo, un solo espíritu, como también nosotros hemos sido llamados en una misma esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de un testigo, de un mormón, o de un adventista, o de un católico, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza? La primera debería ser que el Señor venga a recogernos, ¿cierto? Ser transformados día a día, que este viejo hombre, el cual se va desgastando, llegue el momento en el que estemos allá en su presencia por el resto de la eternidad. Una misma. Hay aspectos que nos son completamente comunes, hermanos. Eso es lo que tenemos en común. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, está describiendo en la palabra. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Les decía, ¿no? Cuando decían, todos estamos deseando y estamos nombrando a alguien, pero no es el mismo Señor. No es el mismo Señor. El Señor es el Señor Jesucristo, aquel que tiene toda la autoridad, todo el poder otorgado por el Padre para gobernar, para dirigir, para presidir,
¿no? No en vano le decimos el Señor, que significa el Kyrios. ¿Qué significa el Kyrios, hermanos? Amo, dueño. ¿De quién? Del de al lado. No, de mí. Él es le pertenezco, hermanos, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, o sea, por cuanto hemos creído en Él, somos bautizados en Él. Un Dios y Padre que es, miren lo que dice, un Dios y Padre de todos. ¿A cuáles todos se refiere esto? A los de la iglesia, porque Dios no es Padre de todas sus criaturas. ¿Están de acuerdo conmigo? No es Padre de todos, es Padre de todos los creyentes, de todos que conforman la iglesia, el cual es sobre todos. Sí, eso nos lleva a ver que es Él quien rige, que gobierna absolutamente toda su creación, incluyendo en ella a sus hijos. Y Él es por todos, Él está interesado en bendecir tanto a sus hijos como a los inconversos, a través de su Hijo Jesucristo, y en todos. Él mora en nosotros por cuanto Él nos ha atraído a nosotros, hermanos. ¿Amén? Entonces, esta es la forma en la que tenemos que vivir en la iglesia. O sea, estamos en la iglesia en la cual hay un Señor. Hay una fe, algo en lo cual hemos creído todos nosotros, que es la verdad que ha sido expuesta a través de nosotros por la palabra del Señor. O sea, hablamos de un mismo bautismo, todos hemos sido bautizados de la misma manera, hermanos, ¿no? Un Dios y Padre el cual gobierna absolutamente todo. Entonces, aprendamos a mirar dónde estamos, meditemos acerca de quiénes somos y vivamos de una manera acorde al llamamiento de Dios, llamados para ser salvos y llamados para ser ministros, para cumplir los propósitos de Dios como iglesia en este tiempo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor, te damos muchas gracias. Por la obra de gracia que has hecho, Señor, en nosotros. Gracias, Dios, porque no mereciéndolo nos has unido a tu iglesia. Y es nuestro ruego en este día, Señor, que tú nos ayudes a vivir de la manera apropiada en ella, de tal forma que tú seas honrado, glorificado, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias por este sacrificio en la cruz a favor nuestro. Bendito Dios. Recuérdanos, Señor, quiénes somos y dónde estamos constantemente. No nos dejes caminar, Señor, en nuestra propia opinión, sino honrando a aquel que es Señor en la iglesia. Viviendo, Señor, en nuestra dependencia de aquellos que son. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús.